Octubre, día 11 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santáraco, Probo y Andrónico, mártires. Santáraco fue romano, es decir, gozaba derechos y privilegios de ciudadano romano. Nació en Claudiópoli, en Isauria, y fue hijo de Tropa. Era de 75 años de edad y había servido en los ejércitos de los emperadores con el nombre de Víctor, pero haciéndose cristiano dejó el servicio pidiendo licencia a su capitán, que se llamaba Polibión. Probo, de menos edad que Táraco, aunque era originario de la provincia de Tarsia, nació en la Pánfilia, y sin embargo, de ser de familia humilde y plebeya, era hombre rico, pero todo lo dejó por dedicarse únicamente al servicio de Dios. Andrónico fue de nacimiento más ilustre, debióle a una de sus casas más calificadas de la ciudad de Efeso. Era joven, bien dispuesto y de mucho talento. No se sabe por qué casualidad o aventura los juntó a todos tres la divina providencia. Solo se sabe que por los años de 304, poco después que se publicaron los edictos de los emperadores Diocleciano y Maximiano contra los cristianos, dos arqueros o dos alguaciles llamados Eutolimo y Paladio presentaron a Máximo, gobernador de Cilicia, aquellos tres extranjeros, por haber confesado desde luego que eran cristianos. Dio principio el gobernador a su interrogatorio por el más viejo y él le preguntó cómo se llamaba. Llámome cristiano, respondió Táraco. Impío, replicó Máximo. No te pregunto tu profesión, sino tu nombre. Mi nombre es cristiano porque lo soy, repuso Táraco. Irritado el gobernador mandó descargar crueles bofetadas sobre su venerable rostro, no cesando de exhortarle a que tuviese lástima de su ancianidad y tratase de rendir culto a los dioses a quienes adoraban los emperadores. ¿Y por qué los emperadores quieran adorar a los demonios? Respondió Táraco. ¿Tengo de adorarlos yo? No hay en el cielo ni en la tierra más que un solo Dios. A éste adoro. A su santa ley me rindo. La guardo y la obedezco. Infeliz y miserable, replicó Máximo. Hay otra ley que la del príncipe. Hay otra ley que la del príncipe, y como la hay, respondió el santo mártir, la ley de Dios, que condena vuestra impiedad. Despojólen de los vestidos, dijo colérico el tirano, despedácenle el cuerpo a azotes para ver si sana su locura. La mayor prueba del juicio y de la cordura de los cristianos, respondió Táraco, es sufrir todos los tormentos y la misma muerte por amor de Dios y de su único Hijo Jesucristo. Luego tú adoras los dioses, le arguyó Máximo, si adoras a dos. ¿Qué razón tendrás para no adorar a los nuestros? No le permita Dios, respondió el santo. A uno solo adoro, cuando adoro al Hijo, que es en todo igual y consubstancial al Padre. Para conocer este misterio es menester ser cristiano. Sin fe ni se puede discurrir ni se puede hablar de Dios como se debe. Indignado el juez con tan animosas como desengañadas respuestas, mandó que le cargasen de cadenas y encerrasen en un calabozo. Mandó después que se presente Probo. En tono colérico le dijo: ¿serás tú tan mentecato como tu compañero, que quieres preferir la muerte del amor del soberano? ¿Cómo te llamas? El nombre que me honro más es el de cristiano, respondió el grosero confesor de Jesucristo. ¿Para qué quieres saber otro? El de Probo, que los hombres me impusieron, nada significa. Por lo demás, te diré con tu licencia que no hay mayor juicio ni mayor discreción que conocer, amar y servir a un solo Dios verdadero, como ni más lastimosa locura, ni más insigne insensatez que adorar por dioses a unos inanimados ídolos, obras sin espíritu que fabricaron las manos de los hombres. La única respuesta del tirano fue mandar que le tendiesen sobre el potro y que le despedazasen a azotes con nervios de bueyes, crueldad que se ejecutó con tanta violencia que todo el pavimento quedó cubierto de sangre. Tus ministros, dijo el santo con semblante apacible y siempre sereno, tus ministros hacen conmigo oficio de médicos, los cuales sajan para curar.
Muy agradecido le estoy por la exactitud y por el ardor con que obedecen lo que les mandas. Rabioso Máximo por la serenidad que mostraba el santo mártir, le dijo como por mofa: Lástima es que no esté aquí presente Dios para que te cure tus llagas y te dé algún refrigerio. Presente y muy presente está, respondió Probo, de que es buena prueba no solo la paciencia, sino el consuelo con que sufro mis dolores. Este mi Dios es el que me fortalece, el que me consuela, el que me asiste actualmente y el que también me asistirá si fuere su voluntad hasta el último aliento de mi vida. Reventado el tirano de cólera y de despecho, mandó que le quitasen del potro y que le cargasen de cadenas y que le encerrasen en un calabozo y que le metiesen en el cepo hasta que las troneras y los agujeros del cuarto orden, especie de tormento verdaderamente horrible. Demetrio, capitán de una compañía de soldados que estaba en guarnición de la ciudad, le presentó a Andrónico, el tercero de los santos mártires, el más joven de todos, pero no menos esforzado ni menos ansioso del martirio que sus dos compañeros. Luego que Máximo le vio, se sintió inclinado a amarle, y movido de compasión dio principio al interrogatorio, en la fórmula ordinaria, preguntándole blanda y cariñosamente su nombre, su calidad y el lugar de su nacimiento. Mi nombre es Andrónico, respondió el generoso mancebo, mi patria es Efeso, y mi calidad muy conocida en aquel numeroso pueblo, pero el verdadero nombre y la verdadera calidad y la verdadera nobleza de que únicamente me precio es de ser cristiano. Ya veo, querido mío, replicó el gobernador, que esos dos insignes embusteros que acabo de castigar trastornaron tu buen juicio con sus hechizos y con sus encantos. Pero, hijo, no puedo creer que un joven de tan bello entendimiento como tú se quiera exponer a sangre fría y a su gusto a los más crueles tormentos y a una viva muerte ignominiosa. Si tengo ese bello entendimiento como supones, respondió Andrónico, y si no he perdido el buen juicio que me atribuyes, debo despreciar esos tormentos y aun esa ignominiosa muerte que dura pocos instantes por no incurrir en la muerte y en los tormentos eternos, destinados a los idólatras y a los enemigos del nombre cristiano. No esperaba Máximo esta respuesta, pero aunque interiormente se irritó con ella, disimuló su enojo y le dijo con blandura: Perdono a tu inconsiderada juventud una respuesta tan extravagante, pero hijo, dejemos de palabras, es menester sacrificar en este mismo punto a los dioses de los emperadores, que fueron también los dioses de nuestros abuelos, porque no se ha de decir en mis días, aquí levantó la voz en tono bronco y sañudo y enfurecido, no se ha de decir que en mis días que una desdichada secta de miserables cristianos se nos venga delante de nuestros mismos ojos a menospreciar los dioses del imperio y a pretender que mudemos de religión. Joven soy, respondió el santo modesta y respetuosamente, joven soy, es verdad, pero tengo la dicha de ser cristiano, y la suple la falta de los años. Si tú conocieras, como yo, la impiedad del paganismo, la imposibilidad de los muchos dioses, la verdad, la imposibilidad de muchos dioses, la verdad, la sabiduría y la santidad de la religión cristiana, lejos de exhortarme a rendir adoraciones a unos dioses sin otro ser que el que les fingió la fábula, Máximo, tú mismo te harías luego cristiano. Convirtióse en furor la ternura del tirano y mandó que despojándole al punto de sus vestidos le colgasen de la garrucha. Compadecido el capitán Demetrio le quiso exhortar a que se aprovechase de la inclinación de que el gobernador profesaba, pero Andrónico se burló de sus exhortaciones. Hallábase presente cierto alcaide de una de las cárceles, llamado Atanasio, y movido también de lástima, se empeñó en persuadirle a que sacrificase, valiéndose de las razones más fuertes y más tiernas que le pudo inspirar la compasión. Créeme, querido mío, le decía, obedece al gobernador y no te obstines en perderte. Sigue mi consejo, pues ya ves que por los años pudiera ser tu padre. No porque seas más viejo, eres más cuerdo, respondió Andrónico, pues me aconsejas que ofrezcas sacrificios a los troncos y a las piedras en menosprecio del verdadero Dios, mi Criador, mi soberano juez, y que también lo ha de ser tuyo. No se atrevió Atanasio a replicarle, pero el gobernador mandó a los verdugos que le atormentasen cruelmente con piernas, donde siempre es más vivo el dolor, en las piernas,
Con efecto, le sintió vivamente el santo mártir, y tanto que no pudiendo disimular protestó que, aunque era grande el dolor que padecía, le toleraba con gusto por la confianza que tenía en la misericordia y en la bondad del Señor. Créeme, hijo mío, le dijo el gobernador, por última señal de compasión, déjate de este capricho. Adora desde luego a los dioses que adoran los emperadores, y yo te prometo que muy breve experimentarás los efectos de su benevolencia y de su favor. Respeto como debo a los emperadores, respondió Andrónico, pero detesto y detestaré siempre su falsa religión, pues les enseña a adorar a los demonios y a ofrecerles sacrificios. Mostróse Máximo extrañamente irritado con esta última respuesta de nuestro santo, y mandó a los verdugos que le surcasen los costados con uñas y con garfios de acero, que le echasen sal en las llagas, y que después se las frotasen con cascotes de hierro viejo, amenazándole que cada día le haría padecer nuevos tormentos. Mostró entonces Andrónico más valor y más constancia que nunca, protestando que lejos de acobardarle los tormentos, le alentaban y le fortalecían más, y que teniendo colocada toda su confianza en solo Dios, con igual desprecio trataba sus amenazas que sus suplicios. Era ya todo su cuerpo una sola llaga, y en este estado mandó el juez que le echasen al cuello y a los pies de una gruesa cadena, y que le encerrasen en un oscuro calabozo, con orden expresa de que ninguno entrase a verle ni a curarle, para que enconadas y enceradas las llagas, se viniese a podrir vivo. Pasó Máximo de la ciudad de Tarso a la de Mopsuesta, a donde mandó le siguiesen los 3 ilustres prisioneros con resolución de tentarlos en otro segundo interrogatorio, y no sin esperanza de que el tiempo los habría hecho más dóciles y los hallaría menos constantes, fue presentado el primero Santáraco, a quien le dijo el gobernador que habiéndole dado aquel tiempo para que pensase mejor lo que tendría en cuenta, no dudaba encontrarle ahora más arrimado a la razón que la primera audiencia. Acuérdate que soy cristiano, le respondió Táraco, y los cristianos cuanto más lo piensan más cristianos son, más firmes se mantienen y con mayor intrepidez desprecian los suplicios. Mandó el tirano que le hiciesen pedazos los dientes y las mandíbulas a crueles golpes de una dura piedra, y que teniendo en el potro la despedacen a azotes. Haz de mi cuerpo lo que quisieres, dijo el santo mártir, mientras duró este suplicio. Dios es mi fortaleza, y en él espero burlarme de tus tormentos. Abrazáronle las manos sin que se le observase en él ni el más leve movimiento de impaciencia. Colgáronle cabeza abajo, cayendo ésta perpendicularmente sobre un humo tan espeso como hediondo. Si me burlé de tu fuego, dijo entonces Táraco al gobernador, ¿qué caso he de hacer a tu humo? Derramaron sal y vinagre sobre sus llagas, y cansando a Máximo la heroica constancia del invicto mártir, mandó que le restituyesen a la cárcel, diciéndole que le estaba preparado nuevos y más atroces suplicios. Presentóse Probo a la segunda audiencia con mayor despejo y con mayor resolución que en sus respuestas que había salido la primera. Aplicáronle planchas de hierro ardiendo a todo el cuerpo, y sin embargo, de que tenía tan tostada la piel, dijo que no era cosa lo que calentaba. Despedazaron sus carnes hasta que se descubrieron los huesos. Cansó el generoso mártir los verdugos, y dijo al juez que si no tenía más tormentos que aquellos, era poquita cosa para derribar la constancia de los cristianos, y que si quería experimentar hasta dónde llegaba el poder de Dios que éstos adoraban, era menester que inventase nuevos suplicios. Reventaba Máximo de cólera al ver la burla que hacían los santos mártires tanto de sus dioses como de los tormentos, y no sabiendo ya qué tormento echar mano, ordenó que le rasasen el pelo a navaja y le echasen carbones encendidos sobre la cabeza, suplicio que no alteró un punto la paciencia ni la serenidad de Probo, y con esto le restituyeron a la cárcel. Salió al tribunal Andrónico, y el juez le quiso persuadir que ya en fin sus compañeros se habían reducido a sacrificar a los dioses, y que ahora sólo tendía a curarles las heridas. Sonrióse el santo y le respondió, pues las mías ya están curadas, y así no tengo necesidad de ofrecerles sacrificio. Aquí me tienes pronto a sufrir nuevos tormentos por amor de aquel Señor que me curó, y por cuya gloria combatieron generosamente mis amados compañeros.
Quedó Máximo extrañadamente sorprendido cuando le vio todo sano, jurándole el carcelero que ningún hombre mortal había llegado a él, y pareciéndole preciso al santo publicar el verdadero autor de aquella maravilla, le dijo: No te admires, señor, de verme sano y robusto. Esta ha sido la obra de mi Dios, aquel médico celestial y todopoderoso, que con sola su palabra nos cura todos los males cuando es su voluntad. No se detuvo el gobernador en profundizar más la materia, y dijo al santo que Táraco y Probo les había salido cara la terquedad en negar el culto a los dioses inmortales y la debida obediencia a los emperadores, y que estando en cabeza ajena, concluyó: Ello de grado o por fuerza es preciso obedecer, y si lo hicieres de tu buena gracia, te ahorrarás muchos tormentos. En tus manos me tienes, respondió el santo, como víctima dispuesta a ser sacrificada en holocausto del Dios vivo. Acaba el sacrificio cuando te pareciere. Ya no guardó medidas el tirano a vista de la magnanimidad del santo mártir. Mandó que le amarrasen a 4 palos o estacas, y que en esta postura, entre colgado y tendido, despedazasen su cuerpo con crueles azotes y vergas de ramales amarrados con unas bolas de plomo. Mostróse Andrónico con inalterable tranquilidad, y cansado Máximo de atormentarle, ordenó le restituyesen a la cárcel y le encerrasen en el más profundo calabozo, sin que a nadie se le permitiese hablarle ni verle. De Mopsuesta se transfirió el gobernador a Ansarbo, donde mandó que le siguiesen también los santos prisioneros, y cuando llegó el día de la audiencia pública los hizo comparecer. Preguntó a Táraco si se mantenía tan fiero y tan indiferente en Anasarbo como lo había estado en Tarso y en Mopsuesta. Los cristianos, le respondió el santo, no conocemos la fuerza, la fiereza, mas por lo que toca a la indiferencia, te equivocas mucho. Lejos de mirar yo con ella los tormentos, ninguna cosa deseo con mayor ansia que padecer muchos por el amor de Dios y por la gloria de su nombre. Ya te entiendo, replicó el tirano. Sin duda querrás tú que te mande cortar la cabeza. Nada menos, respondió Táraco. Todo lo contrario, antes bien, me darás el mayor gusto en prolongar el combate para que sea más gloriosa la corona. Serás servido, repuso Máximo, porque no creas que te ha de condenar a morir de golpe. Irás muriendo a pausas y por partes, de modo que regalaré a las fieras con todo lo poco que quedare de tu cuerpo. Sin duda esperarás que después de muerto vendrán unas buenas mujeres y le embalsamarán, pero yo daré providencia. Vivo y muerto, replicó el santo, podrás hacer de él lo que quisieres. Ese es negocio que me da muy poca pena. Mandó el tirano que le cortasen los labios y le cejasen la cara. Hecho esto, con una navaja le levantasen el pellejo de la cabeza y que debajo le echasen carbones encendidos, que después le aplicaron una barra de hierro ardiendo debajo de los sobacos y le metiesen otra igualmente penetrada por fuego por el estómago, sin que en toda esta bárbara carnicería, que causaba horror a todos los circunstantes, se le escapase al santo mártir ni la más leve indeliberado movimiento de impaciencia. Entraron también los santos Probo y Andrónico al tercer interrogatorio, y poco más o menos sufrieron los mismos tormentos. Triunfando en ellos la fe con nueva intrepidez y con nueva generosa constancia, hizo el tirano colgar a San Probo cabeza abajo, mandó aplicarle a los 2 costados barras de hierro ardiendo, y taladrarle manos y pies con agujas encendidas, rindiendo el santo mártir 1000 gracias al Señor, porque aquellas sangrientas llagas le traían a memoria las que Jesucristo había padecido por él. No fue atormentado Andrónico con inferior crueldad, y porque en todos los tormentos no cesaba de bendecir al Señor, mandó Máximo que le cortasen los labios, que le arrancasen los dientes y que le cortasen la lengua. Dio después orden de que así los dientes como la lengua fuesen arrojados en el fuego, hasta que se hiciesen ceniza, y que esta ceniza se esparciese por el aire, para que no vengan después los supersticiosos cristianos, añadió, a recoger estos infames despojos para conservarlos después como preciosas reliquias. Tan común era ya entonces la persuasión de que los fieles veneraban a los santos mártires, honrando con devoto respeto todo cuanto les había pertenecido. Al salir de la audiencia, mandó el gobernador publicar que el día siguiente había combate de fieras y gladiadores, cuya voz atrajo al gentío de todo el contorno. Como los santos mártires no se podían mover por sí mismos, fueron conducidos en hombros ajenos y colocados en medio del circo. Luego que entró Máximo en el anfiteatro, mandó que soltasen de una vez
muchas fieras contra ellos, pero ni una sola los tocó. Bramando de rabia y de furor, el tirano dio orden que les echasen las más feroces y las más hambrientas. Abrieron la jaula a una ferocísima osa, que salió al circo respirando saña y parecía que iba a hacerlos pedazos a todos, pero cuando estuvo a distancia de 2 pasos de los mártires, se paró de repente, dio 2 o 3 vueltas alrededor de ellos bajando como por respeto la cabeza, encaminóse a donde estaba Andrónico y echándose a sus pies comenzó a lamerle blandamente las heridas. Resonaron en todo el anfiteatro gritos de aplauso y de admiración, tanto que no pudiendo Máximo disimular con su confusión ni con su enojo, mandó que matasen a la fiera a los pies del mismo santo. Salió en fin una leona, que con sus espantosos rugidos llenó de miedo y de terror a todos los circunstantes. Parecióles a todos que veían ya el instante en que los mártires iban a hacer sangriento y menudo destrozo de sus garras, pero quedaron atónitos y embargada la voz con el asombro cuando vieron que la fiera, olvidada de su ferocidad y de su hambre después de pasarse un rato a mirar a los 3 campeones con apacibilidad y con sosiego, se fue a postrar blandamente a los pies de Santáraco, bajando la cabeza como señal de lo mucho que le respetaba. Ya no pudo el circo reprimir los alaridos en que le hizo prorrumpir la admiración de aquel prodigio, pero el tirano, más fiero que la fiera misma, le mandó a irritar para que entrase en furor. Consiguiólo, pero fue para hacer pedazos a los que la irritaban, lo que, visto por el gobernador, dio orden para que prontamente la encerrasen en la jaula, y recelando algún motín popular, ordenó a los gladiadores que matasen a los santos, los cuales, levantando los ojos al cielo y suplicando al Señor se dignase aceptar el sacrificio de su vida, consumaron con la espada su glorioso martirio el día 11 de octubre. Retiróse Máximo dejando un cuerpo de guardia de 10 soldados para que los cristianos no se apoderasen de los santos cuerpos, pero estos, que habían sido testigos de todo desde el lugar donde estaban escondidos, pidieron fervorosamente al Señor les facilitase medio para lograr la posesión de aquellas santas reliquias. Inmediatamente fue oída su oración, porque en el mismo punto se levantó una horrible tempestad acompañada de un furioso terremoto que puso a los guardias en precipitada fuga, pero como era de noche y muy de intento habían dejado mezclados y confundidos los cuerpos de los 3 mártires entre los gladiadores y gentiles que fueron despedazados, se hallaron los fieles con este nuevo embarazo, y para salir de él recurrieron segunda vez a la oración. Fue tan eficaz como la primera, porque de repente vieron desprenderse del cielo un brillante globo de luz en figura de estrella que sucesivamente se fue colocando como descansando sobre los 3 santos cuerpos, de lo que dan testimonio los mismos cristianos en las actas que inmediatamente dispusieron, y guiados de la misma luz, los condujeron a un monte donde los enterraron en la concavidad de un peñasco, oportunamente abierto para servirles de sepultura, y cerraron bien la entrada, muy persuadidos de las diligencias y las pesquisas que haría el gobernador para descubrir los santos cuerpos. Con efecto, por 3 días enteros los hizo buscar con exquisitas diligencias, y condenó a muerte a los guardias por haberlos dejado robar. Luego que el tirano se ausentó, comenzaron los cristianos a tributar pública veneración en su memoria, y fue tanta su destreza que lograron sacar de la misma secretaría del gobierno los autos originales de sus 3 interrogatorios, a los que añadieron todo lo sucedido después del último. Estas actas las comunicaron a los cristianos de Iconia, de Pisidia, de Pánfila y a toda la iglesia del Oriente. Martirologio romano. En Tarso, en Cilicia, la fiesta de Santáraco, San Probo y San Andrónico, mártires, que en la persecución de Diocleciano sufrieron largo tiempo los horrores de la cárcel y padecieron por 3 veces tormentos y suplicios diferentes, llegando al cabo a la corona de la gloria confesando a Jesucristo, por quien se dejaron cortar la cabeza. En el país vecino, el suplicio de San Nicasio, obispo de Ruán, y de San Gerino, presbítero, y de San Egóbilo, diácono, y de Santa Piensa, virgen, mártires, bajo el presidente Fecenino, como igualmente el martirio de San Anastasio,
presbítero San Plácido, San Genesio y de sus compañeros. En la Tebaida, San Sármato, discípulo de San Antonio Abad, a quien los sarracenos quitaron la vida por Jesucristo. En Besançon de Francia, San Germán, obispo y mártir. En Uzès, en la Galia Narbonense, San Fermín, obispo y confesor. En Escocia, San Kenny Abad. En Lira de Bélgica, el tránsito de San Gomer, confesor. En tierra de Rennes, San Emiliano, confesor. En Tarso de Cilicia, las santas matrones Sanaida y Filonila, hermanas, parientas del apóstol San Pablo y sus discípulas en la fe. En Verona, Santa Plácida Virgen. En Meaux, el natalicio de Santino, obispo. En el mismo día, San Cautino, obispo, venerado en Vannes. En Turena, la muerte de San Venanto, abad. En Fontenay, en el Limousin, San Morino, monje, cuyo nombre lleva a una iglesia abacial en Agenois. En Lagny, diócesis de París, San Ancillon, monje. En Paville, en Normandía, Santa Juliana, virgen, abadesa de dicho lugar, cuyo cuerpo es venerado en Montreuil del Mar, en la iglesia de Santa Austerberta. En Augoumois, San Graulslo, confesor. En el propio día, San Guenardo, confesor, venerado tanto cerca de Langres como cerca de Noailles, en el Poitou. En Reims, el venerable Brunon, arzobispo de Colonia, cuyo cuerpo se halla en Colonia, en la isla de San Pantaleón. En Ostrelú, cerca de Brujas, el venerable Kerlino, solitario. En Etiopía, San Miguel el Arágabe, es decir, el anciano, uno de los 9 principales propagadores de la fe en aquel país después de San Frumencio. En Salerno, San Gramarcio, obispo, cuyo cuerpo está en San Bonoso. En Como, San Epulio, obispo, cuyas reliquias se hallan la mitad en la catedral llamada Santa María la Nueva y la otra mitad en San Abondo. En la Genia, en Irlanda, San Forquerno, obispo. En Berkin, en el condado de Essex, cerca de Londres, Santa Etelburga, abadesa de dicho lugar. En el condado de Ast, San Eufroy, monje, cuyo cuerpo es venerado en la catedral de Alba. Hay también una iglesia de su nombre en Quesasque. En la diócesis de Benevento, San Paidón, abad de San Vicente de Vulturno, cuya vida ha sido escrita por San Auperto. En Bitinia, el fallecimiento de San Teófenes, el Grapto, obispo, compositor de muchos himnos en loor de muchos santos. Este propio día, el bienaventurado Jacobo el alemán, pintor de vidrios y luego jacobita. La misa es en honra de los santos y la oración la siguiente. Oh Dios, que nos haces el favor de celebrarnos, de que celebremos el nacimiento al cielo de los santos mártires Táraco, Probo y Andrónico, haznos también el que gocemos en su compañía de la eterna bienaventuranza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 11 de la que escribió San Pablo a los Hebreos. Hermanos, los santos por la fe vencieron los reinos, obraron justicia, alcanzaron lo que se les había prometido, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, convalecieron de su enfermedad, se hicieron esforzados en la guerra, desbarataron los ejércitos de los extraños. Las madres recibieron resucitados a sus hijos que habían muerto, unos fueron extendidos en potros, y despreciaron el rescate, para hallar mejor resurrección. Otros padecieron vituperios y azotes, y además cadenas y cárceles. Fueron apedreados, despedazados, tentados, pasados a cuchillo. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, necesitados, angustiados, afligidos. Hombres que no los merecía el mundo. Anduvieron errantes por los desiertos, las cuevas, las cavernas y las cavernas de la tierra. Y todos estos se hallaron probados con el testimonio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Nota, este capítulo 11 de la epístola de los Hebreos explica el apóstol la naturaleza, hace el elogio, declara los maravillosos efectos de la fe. Por ella hicieron tantos prodigios los patriarcas y los profetas, y por ella, dice, llegaron todos los santos al colmo de la gloria y a la posesión de la suprema felicidad.
Reflexiones. Por la fe sujetaron los santos a los reinos. No solo vive el justo por la fe, sino que ella, bien se puede decir así, es el móvil más común de sus mayores acciones. Ella les infunde aquel gran valor. Ella les comunica el espíritu de diserción o la diserción de espíritus. Ella quita el disfraz a los objetos más engañosos. Ella descubre la falsedad de las brillanteces aparentes, y sola ella, por oscura, por apagada que esté, produce en el entendimiento los tales cuales rayos de luz legítima y verdadera. Tenemos poco amor de Dios, poca confianza en Dios, poca virtud y poco valor, porque tenemos poca fe. El que cree con tibieza obra con flojedad y procede con cobardía. No digamos ya que es áspero el camino del cielo, que es pesado el yugo del Señor, que son amargos los frutos de la cruz, que son dificultosos los mandamientos de la ley, que ésta es rigurosa y austera. Digamos que nuestra fe está casi apagada, que está agonizando. Para una fe viva y robusta, nada hay dificultoso. Discurramos a proporción sobre la fe divina, como discurrimos sobre la fe humana y natural. Por los efectos se ha de hacer juicio de la fe. ¿Por qué aquel hombre del mundo está hecho esclavo del trabajo? ¿Por qué aquella congojosa servidumbre de las menores obligaciones del oficio o del empleo? ¿Por qué aquella servil sujeción al negocio, al despecho, a la corte y al servicio? Porque se cree que es el medio seguro en adelantarse, o que acaso puede ser el único para hacer fortuna. Cosa dura es arrancarse de la dulce compañía de sus padres, separarse de lo que más se ama en este mundo, ir a exponer la vida a 1000 peligros, a la inconstancia de las olas, a la violencia de los vientos, al furor de las tempestades, pero se cree que es necesario aquel viaje para los negocios, para los intereses, para el adelantamiento de la familia, pues ya no se pide consejo ni al gusto, ni a la inclinación, ni a la delicadeza. Sirve al rey un joven oficial, heredero acaso de ricos mayorazgos, única esperanza de toda la familia. Mándenle penetrar por una brecha, asaltar una plaza, atacar al enemigo. ¿Con qué desprecio sería oído de sus compañeros si dijera: soy mayorazgo, soy heredero, soy hombre de distinción, soy mozo, estoy en la flor de mi edad, no puedo con estos trabajos, ni me quiero exponer a tantos peligros? Es cierto que la condición es un poco dura, pero no importa. Antojósele al mundo hacer la ley del honor y punto de la honra. ¿Se cree necesaria para hacer fortuna, para hacer corte, para ganar la gracia del soberano? Pues sea o no sea dura la ley, ni siquiera delibera, ciega, intrépidamente se sujeta a un hombre a ella. Hágase ahora la aplicación de estas verdades prácticas y váyase discurriendo menudamente por los efectos de nuestra fe. Estos grandes de la tierra, esos dichosos del siglo, esos hombres llenos de orgullo, de vanidad y de ambición, esos que sólo apacientan de quiméricas grandezas, que sólo profesan sujeción a sus pasiones, que sólo hacen ídolo y altar de su concupiscencia, que gastan los días de la vida, no ya entregados, sino sumergidos, anegados en delicias, en regalos, en pasatiempos. Todas esas personas creen en un Dios crucificado, creen las verdades más terribles de la religión, entran en el objeto de su fe las máximas de Jesucristo, creen que el Evangelio debe ser la regla de su conducta. Esa mujer cortesana, ocupada únicamente en sus gustos y en sus cortejos, que va envejeciendo en el juego, en el baile, en el teatro, ¿cree por ventura que para ser discípula de Cristo es indispensable renunciarse a sí misma? ¿Que una vida cristiana necesariamente ha de ser una vida humilde y mortificada? ¿Que las diversiones del mundo, por lo común, están emponzoñadas? ¿Que en el todo es lazos, todo escollos y todo precipicios? Viviéndose como generalmente se vive hoy en el mundo, ¿habrá quien responda por la fe de los más de los cristianos? El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada pues hay oculto, que no se haya de descubrir, ni escondido, que no se haya de saber. Porque las cosas que dijisteis en lo oscuro se dirán de día, y lo que hablasteis a la oreja en los retretes se publicará sobre los tejados. A vosotros pues, amigos míos, os digo:
No os amedrentéis de aquellos que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más, mas yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de quitar la vida, tiene potestad de enviar al infierno. Esto es lo que os digo, temed a éste. ¿No es verdad que se venden 5 aves por precio de 2 sueldos, y con todo eso, ni una de ellas está olvidada en presencia de Dios? Mucho mejor, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues vosotros sois de mucho más precio que muchas aves. Os ruego, pues, que todo aquel que me reconociere delante de los hombres, le reconocerá también el Hijo del Hombre delante de los ángeles de Dios. Meditación de la hipocresía. Punto primero. Considera que no hay vicio más despreciable, ni que con efecto sea tampoco más universalmente despreciado que la hipocresía. Tan odiosa es a Dios y a los hombres, a Dios de quien se burla y a los hombres de quienes se quiere burlar. Dios atiende al corazón, quiere el corazón, pretende ser adorado en espíritu y en verdad, y todo lo que no va sincero, puro y derecho, todo lo reprueba. El hipócrita hace iguales a Dios y a los hombres, pues a todos pretende engañar igualmente con el mentido disfraz de un artificio exterior. A lo que no es menos verdad, nada se le da por Dios, siendo todo en su fin engañar a los hombres con apariencias que deslumbran. No cabe impiedad más sacrílega que valerse de lo que está destinado al honor y al culto de Dios para granjearse la estimación de los hombres. No cabe impiedad más sacrílega que valerse de lo que está destinado al honor y al culto de Dios para granjearse la estimación de los hombres. Ejercicios espirituales, oración, devociones, buenas obras, modestia, humildad y hasta la misma penitencia. Estos son los medios que maneja el hipócrita para hacer fortuna entre los hombres, representando en el teatro del mundo una comedia impía, que tarde o temprano quita la mascarilla a sus actores. Ciertamente es menester que tenga poca religión y una alma muy baja el que quiere ser honrado a título de una virtud que no tiene, y que, en caso de tenerla, torpemente la perdería por aquella impía monada. Por eso, contra ninguna especie de pecadores se declaró más fuertemente el Salvador que contra los hipócritas. Esta reprensión dio Jesucristo a los fariseos, reprensión que animó con toda la viveza de su celo, y único punto, dice San Jerónimo, en que el Hijo de Dios parece que se olvidó de su dulzura, reprensión que era el asunto más ordinario de sus divinas instrucciones, pues empleó más celoso ardor en combatir la hipocresía de los fariseos que en atacar los otros vicios de todos los pecadores. ¿Quiere el hipócrita parecer lo que no es, por ahorrarse el trabajo de procurar ser lo que debería? Buen Dios, y qué desdichado es un hipócrita, padece todas las modestias de la virtud sin lograr el mérito ni la suavidad, porque cuesta mucho esto de hacer el santo, a manera de aquellos caballeros pobres que quieren ostentarse ricos, piden prestado a todas manos para representar magnificencia en muebles, en gastos y en vestidos, pero al fin no se pueden engañar a sí mismos, y aquella exterior ostentación está siempre acompañada de los desasosiegos y de inquietudes, de torcederos y de sobresaltos. ¿Y cuál suele ser el desenredo de aquella comedia? ¿Qué lágrimas, qué confusión se siguen a aquellas falsas alegrías? No hay que ponerse la máscara de la virtud. ¿Qué amarguras, qué despechos, qué gusano roedor se oculta detrás de esta máscara mientras dura la vida? Y a la hora de la muerte, cuando la máscara da en tierra, qué desesperación de haber hecho tantos gastos echándolos por el río abajo. Punto segundo. Considera que la falsa virtud remeda algunas veces con tanta propiedad la verdadera que es fácil equivocar una con otra. La disimulación y el disfraz cuestan poco o nada al amor propio. Cierto aire de modestia y compostura, en tono de voz meloso y apacible, un exterior devoto y compungido, no son incompatibles con las pasiones más vivas y domésticas. El genio jamás renuncia del todo su derecho y vuelve a salir al teatro muchas veces. Protesto que quiere ser todo de Dios, el que es todo del mundo, todo de su interés y todo de sí mismo. El gusto, o por mejor decir el humor, es la regla de ciertos intervalos de devoción. Preocupado de la excelencia de aquellas buenas obras que son más conformes a su genio y se acomodan más a su gusto, se ejercita en las virtudes morales con vivacidad, por no decir con pasión.
Pero, entre tanto, se va debilitando la humildad, la caridad, el espíritu de mortificación, el deseo puro y sincero de agradar a solo Dios, y no estando muy en vela sobre su mismo corazón, todo sirve de cebo al amor propio, a las pasiones y a la vanidad. De aquí nace que se hacen tantos progresos en la propia estimación como se cree hacer en la perfección y en el concepto de los otros. Entra después el orgullo, y en echando estas raíces no hay que preguntar por qué se perdió aquel pobre hombre, antes se debiera preguntar si era posible que no se perdiese miserablemente entre tanto aparato, entre tanto ruido de virtudes populares. Esta especie de hipocresía es la menos grosera, no lo niego, pero ni por eso es menos hipocresía, ni tiene mejor fin. Son pocos los vicios, pocas las pasiones, que no pueda servir de mascarilla para disfrazar la virtud, pero especialmente la herejía nunca dejó esa maniobra, nunca se descuidó en poner en práctica este artificio. ¿Cuándo se vio nacer ni una sola que no saliese cubierta con esta máscara? Esta es la primera lección que enseña a sus secuaces Arrio. Aquel enemigo declarado de la divinidad de Jesucristo se insinuó en la estimación de los grandes y del pueblo por medio de una afectada ostentación de dulzura, de modestia y de virtud. La envidia, la emulación y la vida ejemplar que profesa este santo sacerdote, decían sus apasionados, son la única causa de su persecución. No afectaron menor virtud Eutique sin Nestorio, Pelagio, enemigo mortal de la gracia de Jesucristo, engañó a todos los sencillos con su aire modesto y mortificado. En la boca de Lutero y de Calvino no se oía más que reforma. Siempre fue la hipocresía la máscara de los errores y el vehículo del veneno que introdujeron las herejías, pero en vano pretende contrahacer la virtud y remedar todas las apariencias. Por más que los sepulcros se banqueen, siempre los son sepulcros. Si engaña a la vista su exterioridad, presto entra el desengaño por el olfato y por la podredumbre. Son pocos los hipócritas que logran ser felices hasta el fin, y rarísima vez se ve un hipócrita convertido. Pero aun cuando se descubran en esta vida los artificios de la hipocresía y los abominables misterios de la iniquidad, se manifestarán en la otra a la faz de todo el universo, y entonces, ¿con qué confusión? Conozco, mi Dios, la iniquidad, la malicia, la vileza de un vicio tan despreciable y tan despreciado. ¿Cuántas veces he querido yo representarme a los ojos de los hombres muy distinto de lo que soy a los vuestros? Reconozco toda la confusión, tengo un arrepentimiento vivo, y desde luego comienzo a mirar con horror este abominable vicio. Dadme, Señor, vuestra gracia, para que en adelante solo me dedique a agradaros a vos y huir cuidadosamente de todo lo que os desagrada. Jaculatorias. Renueva, Señor, en mí aquella pureza de corazón, aquella intención recta, sin la cual nada puedo hacer sin que sea de vuestro agrado. Ay de aquel que es de corazón doble y falaz, ay del pecador que anda en la tierra por dos caminos. Propósitos. 1. No hay en el mundo cosa que sea más universalmente despreciada, aborrecida y condenada que la hipocresía, y sin embargo apenas hay otra más común ni más universal. Pero no siempre es la hipocresía farisaica la que hace mayor daño. Su fealdad es tan de bulto que todos la miran con execración, y su misma grosería alborota los ánimos de todos. Hay otra hipocresía más fina, más civilizada, más común, que a casi ninguno choca, porque reina generalmente en casi todos. Esta es la disimulación en la vida política y la contradicción en la cristiana. Qué protestas tan expresivas de amistad, de estimación y de respeto entre los hombres, pero ¿cuántas de ellas son sinceras? Oh, ¿y cuántos hipócritas hay en todos los estados? Pero ¿habrá menos en punto de religión? ¿Cuánto desmienten nuestros afectos, nuestras obras a nuestras palabras? Se dice, se predica, se aconseja lo que se debe hacer, pero se hace todo lo contrario de lo que se debe. Deséase el orden en todo, y en nada se guarda. Modesto en el templo y descompuesto en tu casa. Todo está lleno de hipocresías, evítales de hoy en adelante. 2. Háblate a ti mismo siempre que hablares a los otros en materia de costumbres y de religión. Si exhortas a tus hijos, a tus súbditos, a tus amigos, a tus criados, a la práctica de la virtud, a la observancia de la ley y a la reforma de las costumbres, a la fuga del vicio y del pecado, comienza por ti mismo la exhortación y avergüénzate de no hacer tú lo que quieres que hagan los demás. Si no sostienes con tu ejemplo lo que dices, serás hipócrita por largo tiempo.
Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.